¿Qué tal? Bueno, con esa cortina musical me imagino que varios sabrán de qué se trata este capítulo sin siquiera leer el título que lleva el podcast de hoy. Un capítulo que no esperamos extendernos más que unos 20 minutos para anticiparnos un poco a lo que iba a ser el capítulo de análisis propiamente tal del juego. Resulta que estamos viviendo una cantidad de filtraciones y filtraciones de la peor manera. Filtraciones por personas que han conseguido el título, incluso correrlo en PC. Me refiero obviamente a Pokémon ZA. Eh, y desde ahí un montón de críticas, imágenes comparativas que han bombardeado todas las redes sociales respecto a lo que va a ser Pokémon ZA. Eh, y por lo tanto decidí hacer un capítulo donde hagamos un poco eco de algunos reviews que ya están en medios sí autorizados que lo han probado. Y en base a eso también cerremos con el análisis, que es lo que más me importa, de lo que está haciendo este tema de las filtraciones, de eh, opiniones súper drásticas y juicios respecto a cualquier título sin siquiera jugarlo. Creo que estamos llenos de eso, sin siquiera jugarlo y sin siquiera a lo mejor que exista realmente material audiovisual concluyente que podamos ver. Yo sé que hay personas que se dedican a criticar videojuegos sin siquiera haber jugado ni la mitad de lo que ellos suelen criticar o analizar, pero por lo menos hay material que uno puede estudiar. En este caso no lo hay. Pero bueno, vamos a ir entonces con una rápida, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, un rápido análisis de lo que está haciendo esta radiografía, por decirlo así, de lo que es Pokémon ZA. Bueno, lo primero es hablar del núcleo de diseño y combate, que es el gran cambio. Aquí tenemos que las distintas cabeceras coinciden en que es un salto en un combate más en tiempo real. Se asignan botones con tiempos de enfriamiento, importa mucho la posición en el cuerpo a cuerpo y la distancia, y se siente un poquito más anime que un juego por turnos tradicional. 3D Juego lo define como otra forma de entender Pokémon, con una curva de reto más ajustada y más profundidad que la que parece a primera vista. Incluso comentan que debes replanear ciertos movesets, ¿cierto? El set de movimientos que tú decides para tu Pokémon para tener siempre opciones activas y mejorar la manera en la que aprovechas el tiempo y la movilidad. Mary Station, por su parte, subraya que es la versión definitiva del sistema que traduce la lucha del anime al videojuego, con ejemplos de rediseños como Voltio Cambio, que ahora teletransporta también al entrenador, y además está este torneo nocturno que engancha por el ritmo que supuestamente nos trae. Yo voy a hablar siempre de supuestos porque esto es solamente el análisis de la prensa, que normalmente trae sesgos hacia arriba o hacia abajo. Hobby Consolas remarca que no es solamente un machacabotones que mantiene la tabla de tipos, 4 movimientos por Pokémon, estado y etcétera, pero exige pensar distinto por tiempos de recarga, lo que hablábamos recién, y alcance y posicionamiento. Además, es el regreso de la Mega Evolución, lo cual encaja especialmente bien en este marco. Vandal, por su parte, sintetiza que vuelve a ser una reinvención de la saga, pero menos rupturista que Arceus. Eso ya me preocupa, porque en realidad Arceus trajo ciertas rupturas, pero no tan dramáticas, y no todas tampoco, o muy pocas, se tomaron en cuenta para el título de la saga principal. En lo que es la estructura del mundo y el bucle jugable, el juego concentra todo tipo de ciudad, todo, digamos, lo concentra en la ciudad, en una sola ciudad, y se basa también mucho en el tema del ciclo de día a la noche, que separa la captura y la exploración de día a la competición en la parte nocturna. Tanto Hobby Consolas como Mary Station y 3D Juego insisten que aunque el mapa es un único entorno, es bastante denso, es vertical y tiene hábitats urbanos que hacen que los Pokémon vivan en la ciudad, y por lo tanto el bucle de misiones y tickets y eventos lo mantienen a un ritmo alto, sobre todo por las noches. A nivel de narrativa, se resalta que es un tono más maduro, veamos, eso estaría bueno, que es la secuela espiritual de XY, 5 años después, con subtramas sobre la desigualdad, la muerte, las deudas, dilemas legales y morales de los villanos. Y la localización en español se considera bastante elogiable. Técnica y rendimiento. Respecto a este punto, hay un consenso de que es una mejor versión que Escarlata Púrpura, especialmente para Nintendo Switch por los 60 FPS y un trazo más limpio, pero persisten las limitaciones gráficas, edificios planos, el popping, que ya lo hemos visto
hasta el cansancio en las imágenes de Twitter y otras redes sociales, y una variabilidad visual reducida entre distritos. MediaStation y Hobby Consolas dicen que es menos rompedor, pero sí más sólido a nivel gráfico. Okay. Multijugador y postgame se mencionan combates multijugador de hasta 4 entrenadores y un postgame con ganchos a rejugabilidad. MediaStation y 3D Juego hablan del enganche tras los créditos y del interés de ver cómo evoluciona el meta online del nuevo sistema. Los puntos fuertes, en consenso, dicen que es un sistema de combate en tiempo real, profundo y estratégicamente más exigente. La Mega Evolución vuelve con un rol sistémico, no solo fanservice. El ritmo diurno-nocturno y los torneos ZA dan un bucle muy adictivo, y que la narrativa y la localización son más cuidadas y los personajes con algún mini arco y no tan superficiales como solían ser. En las debilidades, en todos los medios se reitera el apartado técnico porque está debajo de lo ideal, que es este tema de el popping que se ha mostrado hasta el cansancio, insisto. Monotonía visual, por estar siempre en una sola ciudad, pide más variedad. En realidad se hace monótono a nivel visual, eso también lo hemos leído en otras partes. Y algunos bordes de diseño en movilidad y encuentros respecto a Escarlata Púrpura. ¿Cómo lo están puntuando? Eso es interesante. El 14 de octubre, MediaStation en un 8,6 de 10, que lo cual es muy bueno. Hobby Consolas un 8,5 de 10. Vandal 8,5 de 10. Metacritic 81. No está nada de mal los resultados que tenemos por ahora. Ahora, de la lectura editorial. Claramente consolidamos a ZA respecto a lo que nos trajo en su momento Arceus. Y aunque no rompe la serie como un reboot total, porque efectivamente ni siquiera es de la línea principal, sí se redefine el cómo se juega el modo competitivo de Pokémon en solitario. Por esta jugabilidad distinta que ya les mencioné y que probablemente vamos a entrar en más detalle en el capítulo de la semana. Y se encaja bien en este bucle que se da en lo urbano, ¿cierto? Que tiene buen ritmo, obviamente un entorno más controlable que un mundo entero. Y nada, no hay una variedad escénica como la que teníamos, aunque no tan bien lograda, pero sí una gran variedad escénica como la que teníamos con Paldea. Por lo tanto, si quieres batallar más y mejor, este podría ser tu Pokémon. A nivel técnico, si bien es digno en Switch 2, no es un salto visual, y si lo que estabas esperando era un salto visual, este quizá no es tu título. Bueno, entonces ahora quisiera hablar sobre el efecto que tienen estas filtraciones y la opinión instantánea en redes sociales. Yo creo que va a ser uno de los mayores y está siendo uno de los mayores obstáculos a la hora de evaluar ZA, este tsunami de filtraciones que hubieron y reviews que se basan en realidad en versiones sin parche día 1, eso es súper importante, o incluso títulos que están siendo ejecutados en un PC mediante emulación, peor aún. Entonces, en las semanas previas del embargo oficial, estamos viendo en redes sociales como X, TikTok y Reddit, se están inundando estos clips que están fuera de contexto, animaciones sin la iluminación final, sin las texturas cargadas al 100%, con errores de cámara y la inteligencia artificial quizá todavía no 100% equilibrada. Y varios de esos videos, hay unos en especial que mostraban un Charizard flotando rígido durante una batalla y otros sobre un bug de clipping, al salir del metro, se empiezan a viralizar como si fueran pruebas de un fracaso técnico del juego. Sin embargo, hay que entender que las versiones analizadas por la prensa ya estaban, muchas de ellas, con alguna corrección, pero todas eran builds que estaban incompletas, ¿ya? No eran necesariamente la edición final del juego. Tenían ciertas mejoras, pero no eran la final. Entonces, lo que vemos acá es que lo más dañino de esto es que se alimenta este relato de, oye, ZA es un desastre técnico, Game Freak no aprende, que es el Escarlata Púrpura 2.0, y miles, porque no son pocos, miles de usuarios finalmente se empiezan a formar una opinión a partir de imágenes congeladas, de videos capturados con shaders rotos en emuladores, sin haber tocado jamás el juego real, porque esa es la verdad. Yo creo que ni un 1% de los que critican en realidad lo hemos probado. Entonces este tipo de eco mediático en el que ese bug visual aislado pesa más que una mecánica innovadora o la dirección narrativa sólida de la cual están anticipando en algunos medios de comunicación, distorsiona esta percepción colectiva del juego, incluso antes que llegue al mercado realmente.
lamentable. Entonces el impacto no es menor, porque en foros y comunidades los jugadores luego que probaron, normalmente prueban versiones finales, admiten que cuando ocurre esto, que en realidad las filtraciones les habían bajado el entusiasmo y que luego se encuentran con una versión final que por lo menos suaviza e incluso a veces hasta revierte completamente la opinión que se habían preconcebido. Y esto nos lleva a este tema de la cultura de un juicio instantáneo, que lamentablemente también gobierna los videojuegos, donde vivimos un momento en el cual la primicia puede valer mucho más que la verdad. La ansiedad por opinar antes que todos, que un poco quizá nos embarga a nosotros en el chat, en este podcast, perdón, más que chat, de querer decir, oye, quiero opinar antes de que esto en realidad sea un hecho consumado, porque al parecer ya están todos los juicios lanzados y el juego ni siquiera ha salido, y nadie lo ha probado entero. Entonces, esta ansiedad convierte cada lanzamiento en una carrera de clips, opiniones, memes, pero en realidad obras como, porque son obras al final, como ZA, que además intenta reimaginar la estructura de combate, una ambientación urbana, creo que necesita más tiempo y contexto para poder comprenderlas y emitir un juicio final. Entonces el problema no es solo que la crítica especializada empieza a tender a perder peso cuando emite juicios muy absolutos, sabiendo que la versión que ellos probaron no es necesariamente la final, sino que el público, sin quererlo, empieza a desconfiar antes de probar cualquier juego, lo cual no es malo tampoco en el sentido de que no podemos comernos todo lo que viene, pero sería interesante quizá evitar el FOMO, esperar un par de días antes de comprar el título, aunque seas muy fanático, y ver las críticas reales y a lo mejor videos reales de analistas con el juego completo o al menos con el parche día 1 instalado. Em, entonces, bueno, en este capítulo pequeño, donde queríamos hacer esta distinción de lo que está pasando con este título de Pokémon, es que Pokémon Z está llegando ya marcado por estas dos batallas, que son una interna por reinventar la fórmula y otra externa que es contra esta inmediatez del juicio digital que estamos viviendo. Entonces las filtraciones previas al lanzamiento no solo revelaron contenido que no era necesario, sino que además condicionaron esta conversión que deberíamos haber vivido de manera más natural. Miles de jugadores están debatiendo sobre el juego que en realidad todavía ni siquiera existe, de manera final al menos. Y hoy con las reviews completas y las versiones oficiales disponibles queda claro que, al menos desde el, no completas, pero al menos desde la opinión de los medios, no es tan justificado lo que hemos estado viendo de manera aislada a través de estos emuladores o filtraciones que han habido. Entonces con esto, más que nunca, la situación deja esta lección para la comunidad de que, ojo con estas filtraciones porque no todo lo que se filtra es verdad, que la verdad es que cuando uno ve clips sueltos o críticas hechas sin contexto y no revisar tampoco ese contexto, de dónde viene, quién lo probó, pruebas reales de que lo haya probado, tal vez vale la pena recordar que han habido ya títulos como el caso de ZA, quizá no de Game Freak, ¿cierto? Pero en la historia, títulos que fueron prejuzgados, ¿cierto? Y que no nos permitieron quizá probar con esa inocencia de quien toma por primera vez un título y se deja encantar, o en este caso reencantar, por una mecánica que intenta hacer la diferencia. Creo que lo dijimos en un capítulo anterior, Pokémon Z viene a ser yo diría un laboratorio como lo fue Arceus, quizá en esta oportunidad más apuntando a estos cambios de mecánica en la batalla, que podría sentar las bases de lo que esperemos en la saga principal. Y es por eso que yo al menos quiero sí tener esa paciencia de estudiarlo bien y entender bien cómo funciona. Y nunca tuve la expectativa, en verdad, de que hubiese un gran salto tecnológico. Y ahora cuando digo tecnológico me refiero a técnico, en verdad. A nivel de textura, a nivel de gráficos. Porque al final este título comenzó siendo diseñado para Nintendo Switch 1. Y si bien tiene esta versión que tú ya puedes adquirir con el parche de Switch 2 ya integrado, no es más que en realidad una mejora técnica de FPS, que por potencia bruta al final, un par de texturas que se ven mejor, que ni siquiera sé si son realmente texturas nuevas. Yo lo que he visto en imágenes, y aquí vuelvo a caer en lo mismo que estoy criticando, pero lo que veo en imágenes son las mismas texturas, pero mejor logradas por la potencia gráfica que puede alcanzar Nintendo Switch 2, más que algo realmente sustancial como una versión distinta. Es la misma versión con las ventajas gráficas que te puede dar la potencia bruta de la consola.
Por lo tanto, yo estaba apuntando mucho más a ver si es que lográbamos ver una historia más madura. Algunos medios como los que cité dicen que sí. Si es que no íbamos a tratar de reencantar a través de una mecánica de juego distinta. La verdad es que a las nuevas generaciones se les hace más torpe el poder jugar la mecánica clásica de Pokémon de toda la vida. A mí en lo personal me encanta, pero quizá se puede modernizar sin sacrificar la potencia del competitivo que tiene Pokémon y que le ha costado tantos años madurar, y que es una escena muy potente. Mucha gente compra los títulos de Pokémon simplemente para ir a la parte competitiva y salta de la historia. Pero uno que es más romántico y más cercano a la saga tal cual como fue concebida originalmente, espera que en algún momento hayan tramas más profundas, más interesantes de jugar, mayor desafío en los jefes, que eso es algo que también algún crítico por ahí ha logrado mencionar, que a nivel de Pokémones existen ciertos Pokémon que sirven como una especie de jefe y que podría ser un poco más desafiante. Que no sea el clásico juego que la progresión natural del juego ya te hace estar muy por encima de cualquier rival que te encuentres en el camino. Esas cosas son las que yo espero del nuevo título. Y la verdad es que ni siquiera les puedo comentar mucho sobre las filtraciones porque evité verlas. Ahí cada uno decide si se quiere quedar con eso o no. Pero la invitación desde este canal es que disfrutemos de los videojuegos, porque esa es la idea, disfrutarlos, y no caer ahora en el prejuicio, literalmente. El prejuicio, o sea, es simplemente emitir un juicio sobre algo que ni siquiera conocemos, ni siquiera hemos tenido en nuestras manos, ni siquiera hemos probado. Y además de parte de rumores que nacen de personas que no lo han probado en el contexto que corresponde, sino que lo han hecho a través de emulación, como ya mencioné, o medios de comunicación que, aun cuando puedan ser críticas positivas, porque tampoco es que me quiera quedar con las positivas, ellos tampoco han conocido el título en su versión día 1 con parche, ¿ya? Por lo tanto, todavía nos puede sorprender en algo. Tampoco sabemos el contenido adicional, eventos o cualquier cosa. Eso también lo mencionamos, que viene después, si es que hay eventos en línea que también fortalezcan un poco esto que ha sido el fuerte de los últimos años de Pokémon. Por lo tanto, me quedo con esa reflexión. No queríamos pasar de darles un preview sobre lo que ya se sabe, sobre lo que ya se está comentando en redes sociales, sobre todo la evaluación final que le están dando algunos medios. Y dejémonos sorprender este día jueves que sale en todo el mundo de manera oficial. Esperemos que me llegue en fecha, yo lo estoy esperando con ansias. Quiero probarlo como corresponde, y poder darle un comentario en las noticias de la semana. Dudo mucho que hagamos un capítulo especial de Pokémon para hablar de lo que ya es el juego en sí. Lo vamos a mencionar a lo mejor en noticias y en lo que estoy jugando en cada semana, si es que lo sigo jugando las próximas semanas. Y podemos ir desarrollando y dando una visión más responsable de qué nos deja este juego nuevo de Pokémon, que recordar, no es de la línea principal, no por eso tiene que ser mediocre, pero no es el título de la saga principal. De hecho, de entre las filtraciones que han salido, y con esto quiero cerrar, incluso se filtró los posibles títulos de los próximos años, y entre ellos el título principal, con una imagen que claramente es fake, pero que se ve muy bien. Em, pero claramente ya está en desarrollo el nuevo Pokémon, y veamos qué mecánicas de este se pueden reciclar y mejorar todavía más para la saga principal. Así que ese es el capítulo del día de hoy. Recuerden que además esta semana tenemos el capítulo semanal de la semana del 13 de octubre, que probablemente lo vamos a sacar el día jueves o el día viernes. Así que ahí nos vamos a reencontrar. Déjenos sus comentarios en redes sociales, si es que están de acuerdo, si no están de acuerdo. Estamos bien activos en X, donde justamente hemos comentado sobre esta mecánica, así que si pueden nos dejan sus comentarios ahí. Escúchenos desde sus plataformas de podcast preferidas. Si nos conociste a través de YouTube a nivel de audio, búscanos también en plataformas de podcast para que te lleguen todas las notificaciones, y se actualizan mucho más rápido además los capítulos que en YouTube. Así que los esperamos. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este nuevo capítulo de Modo Cooperativo dedicado a Pokémon y las filtraciones en los videojuegos. Que estén muy bien. Chao, chao.